Y me dijo, es una pastora que me dijo, el Señor te va a sacar de trabajar y voy a ser bien honesta y voy a decir lo que yo pensé. Esta vieja está loca. Así lo pensé. Bienvenido a Sorpréndeme, Señor. Sorpréndeme, Señor. Sorpréndeme otra vez, Jesús. Tu templo de alabanza clama por tu amor. Bienvenidos a Sorpréndeme, Señor, donde nuestro propósito siempre va a ser glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, a través de oración y otra vez hoy, para la gloria de Dios, con un testimonio. Me presento, yo soy Junior Rodríguez y conmigo está nuestra invitada. Le cedo el micrófono para que se presente. Mucho gusto, Junior. Bueno, ya somos conocidos. Amén. Yo soy hermana Cecilia Costa y pues gracias por la invitación. Es un honor para mí compartir, pues sí, mi testimonio. Gracias por darme esa oportunidad porque, pues no como tal, no he dado yo el testimonio, más bien he compartido en grupos, así cosas, muy pocas cosas, no mucho, pero para la gloria de Dios, Am- aquí estamos. Amén. Muchas gracias, hermana, por estar aquí. Es una Gracias a bendición Dios. tenerla aquí y sabemos que Dios es bueno y si está aquí es porque es el propósito de que Dios quiere que estemos aquí. Amén. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar el testimonio. ¿Qué le parece si empezamos desde el principio? ¿Cómo fue su infancia? ¿Dónde creció? ¿Su familia? Yo creo que de ahí arrancamos y de ahí que Dios nos Ok. guíe. Wow, qué bonito, qué bonito. Bueno, yo soy originaria de Sinaloa y pues viví hasta los 16 años allá. Entonces, pues ya todo desde que empecé, inicié como muchos hermanos han iniciado como en otras congregaciones o religiones. Yo no, yo nací siendo cristiana y básicamente sigo aquí por mi abuela, porque pues mi mamá sí de vez en cuando iba con nosotros también a la iglesia, pero básicamente ella desde que se casó con mi papá, ella se alejó de la iglesia. Entonces yo a la que seguía era mi abuelita. Ella a las 5 de la tarde en punto eran los servicios ahí en el rancho donde vivía mi abuela. Todavía está el templo ahí. De vez en cuando, pues ya últimamente no, ya no visito por cuestiones de que yo ya he leído más de la palabra, puedo entender que sí y que no. Por esto nos dice nuestro Padre Celestial en su palabra que leamos para que no nos engañen. En esa iglesia donde yo me inicié desde niña, leían otro libro que si bien venían historias ahí, pero no leían la Biblia. Pero no puedo decir que no me sirvió porque hasta la fecha pues sigo buscando de Dios y aunque están un poco erróneos, como sabemos en sectas, en otras religiones, Sí. están erróneos, pero sirve porque pues yo soy un testimonio de eso. Sí, podemos ver ahí, hermana, que entonces Dios desde que usted nació estuvo con usted. O sea, estuvo Estuvo conmigo, siempre, sí. sí, en su presencia, pues. Ya cuando Dios nos tiene apartados para algo, podemos ver que de una manera o de otra, aunque nosotros por nuestra rebeldía nos alejemos, Él nos trae. Oh, sí. ¿Cómo quieres que te traiga? Hablaba con mi hijo últimamente, vino el fin de semana pasado y yo le dije, ¿cómo quieres? ¿Por las buenas o por las malas? Porque yo soy un ejemplo de eso, que fui muy rebelde y si bien nací yo en el cristianismo, yo me alejé por un tiempo, tanto que cometí el mismo error que mi mamá, de que ella se alejó de la iglesia y que dice la palabra, no lo digo yo y no quiero como hablar de otras religiones o de otras sectas. La palabra es muy clara y nos dice, no te unas a yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué nos dice nuestro Padre Celestial eso? Pues
para que no suframos, y otra, para que no nos desviemos de sus enseñanzas, porque al momento que tú te unes a yugo desigual, si no, si esta persona con la que te uniste, seas hombre o mujer, en mi caso, que yo me uní a una persona que no profesaba lo mismo que yo, ¿qué fue lo que pasó? Yo sí sentía la convicción, sabía en qué había creído, porque yo recuerdo que pasaba iba a la escuela en un pueblo, allá en Sinaloa, y yo recuerdo que pasaba por enfrente de la iglesia católica y yo hacía así, y era una niña, yo tenía 11 años, pero yo sentía como que algo no estaba bien ahí. Y hasta la fecha, pues, no, pues, lo que sigo profesando es el cristianismo, y respeto cada quien, ¿verdad? Pero lo que funcionó para mí no era eso, pero sí cometí el error, de dejar el cristianismo y estudiar un poco del catolicismo, y no creo que fue un error, más bien fue como una enseñanza. Fue el proceso que Fue Dios un la llevó. proceso que Dios me llevó, porque ahora puedo explicar que tenemos un libro aparte, tengo un libro de por qué no ser cada secta, cada religión, no voy a mencionar nombres, este, pero por qué no ser. Y, y fue como un aprendizaje. Dios tuvo tanta misericordia de mí, me brinqué un poquito de lo que quiero decir de mi niñez, pero tuvo misericordia de mí porque Él me llevó a que aprendiera de otras religiones, pero no me quedé ahí. Y precisamente yo llegué a la Iglesia Católica para estudiar el catecismo que tienen en la Iglesia Católica, porque supuestamente yo me iba a casar por la iglesia. Entonces, si tú no tienes los sacramentos que ellos tienen, no puedes casarte por la iglesia. Básicamente por eso lo hice. Ujú. Y dije, no me hago nada con yo ir y hacer todo lo que se tiene que hacer, me caso y ya no regreso, era lo que yo pensaba. Pero Dios no lo permitió. Dios tiene otro Él plan, tenía ¿verdad? otros propósitos para mi vida. ¿Y qué fue lo que pasó? Que hice todo el estudio, pero nos dijo le llaman catequista. Me dice: "Cuando ya ustedes estén preparados, que ya tengan la fecha y todo, vienes por el comprobante de que tú hiciste el catecismo". Y nunca tuve que ir por ese comprobante porque no me casé. Y así fue como yo conocí de la Iglesia Católica, pero hasta los 19 años yo entré a una iglesia católica porque murió mi abuela y la llevaron ahí a la iglesia, Mm. pero en realidad no participé de todo lo que ahí se lleva a cabo, ¿verdad? Pero en esa vez recuerdo que, pues, tenía que ir, había que cumplir con la familia y todo, pues sí fui. Pero ya yo sola empecé a buscar y aprendí a los 15 años que leí de la Biblia, que fue por primera vez, leí los evangelios y eso fue lo que marcó mi vida, porque ahí fue donde yo conocí la historia de Jesús y eso es lo que se me quedó, si bien yo no sabía toda la teología y aún no lo sé todo, pero fue donde yo aprendí. Ahora me regreso un poco a lo de mi infancia. En mi infancia, antes de los 10 años, yo sufrí abuso tanto por parte de la familia de mi papá como de la familia de mi mamá. Comento esto no para como que sea amarillismo, no, sino que lo digo para que tomemos conciencia y no dejemos a nuestros niños solos, porque a veces uno piensa: "Oh, pues mi hermana me lo está cuidando", o "es su hermano", o "es su tío, no va a pasar nada". No, no debemos hacer eso porque en cualquier momento pueden pasar las cosas. Esto que yo les comento pasó antes de mis 10 años y algo que no debió haber pasado, si bien ya venía un poco
pues, una niña no tan normal, podríamos decir, por la situación que yo estaba viviendo de mi mamá y mi papá, que mi papá no lo quiero echar de cabeza, pero, pues, siempre mi papá fue de estar tomando y, pues, sí, de andar de mujeriego, voy a decirlo, y, pues, no estaba al tanto de nosotras, la verdad. Mi mamá era la que estaba con nosotras, pero, pues, igual, ella en su proceso tratando de sobrellevar la vida, con todo lo que ella estaba viviendo en su relación con mi padre. Aparte éramos 7 hermanos, somos 7 hermanos. Mi mamá siempre Todavía están todos. ocupada, todavía vivimos, gracias a Dios, los 7 hermanos, de los cuales hasta ahorita la que se ha vuelto a que nunca dejó el cristianismo y que ha buscado más de Dios, pues he sido yo. Mis hermanas van a la iglesia católica y tengo un hermano en la cárcel, él ahí conoció del Señor y, se bautizó dentro del penal. Gloria a Dios. Y ahorita estamos en ese proceso esperando porque algún milagro, ¿verdad? Que el Señor tenga para él y ya pueda salir de ese lugar. Ya tiene 15 o 16 años, está por cumplir 16 años ahí, en ese lugar. Pero también estamos orando pero lo que puedo comentar acerca de eso es de que mi hermano conoció y ya somos él y yo buscando de Dios y aparte de toda la familia. Mi mamá sigue yendo a la iglesia católica, mi papá de vez en cuando va. Y pues bueno, así pasó. Yo estoy aquí para eso. Mi testimonio no es porque a veces uno piensa para contar el testimonio porque me pasó. Ya con mis hermanos cristianos, que se me ocurre a mí contar mi testimonio de que yo había pasado por 2 divorcios. Y justamente mi testimonio lo usaron en contra para echarme en cara que por mi carácter o por cómo yo era, que por eso estos hombres a mí me habían abandonado. Nadie somos perfectos. Jesús es el único perfecto. Amén. Y a pesar de que esta persona no conoció exactamente lo que yo viví, porque así como ahorita que estoy nada más contando por encimita, por lo mismo, porque aquí el que debe reinar es Jesús, no las situaciones que hemos vivido, porque a veces gente que no está lista, no está preparada para tomar esa palabra, más bien va a hacer daño. Entonces, recuerdo que como yo comenté parte de eso, de mis divorcios, básicamente como que me echaron en cara que lo que yo había pasado. Desde ahí como que yo misma dije, como que para qué yo tengo que contar mi testimonio si luego me van a estar culpando de todo lo que pasó. Y ahorita se me está dando la oportunidad y cuento, no así a fondo, pero sí para que sea de ayuda para otras mujeres o para otras niñas o niños, porque ahorita ya no hay diferencia entre niños y niñas acerca de lo del abuso. Lo cuento para eso y que Dios me libró de, como le decía al hermano antes de esta grabación, le comentaba, le digo, yo sería una mujer que Dios no quiso que yo anduviera como el homeless o, o en las calles drogándome o prostituyéndome o todo lo que se hace en las calles. Y Él me libró de todo eso y ahora le sirvo a Dios de tiempo completo porque Él tuvo a bien rescatarme de eso. Y más que nada eso es lo que yo quiero compartir de cuando nosotros buscamos de Dios, Él es fiel, es justo para, Él nos busca, no que nosotros busquemos de Él es el que nos busca, nos trae con lazos de amor. Al principio sí, yo fui muy rebelde y la verdad es de que aunque Él me hablaba, aunque me buscaba, el mundo, como la palabra dice, ancho es el camino a la perdición y angosto es el camino a la salvación.
Y pues muchos son los que van por la perdición y pocos los que vamos, ¿verdad? Por la salvación. El mundo nos ofrece tantas cosas que nos desviamos y pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero cuando nosotros leemos en la palabra, ya es cuando nosotros empezamos a obtener la verdadera sabiduría. Y aunque como Salomón también debemos pedir sabiduría a Dios, al Espíritu Santo, Él es el único que puede guiarnos a cómo verdaderamente vivir. Recuerdo que desde niña yo sabía que el Señor para algo me tenía preparada porque recuerdo que mi hermana me decía, ¿cómo eres? En Sinaloa se usa esa palabra de decir mitotera. Aquí para el norte se dice decir chismosa. ¿Por qué la gente todo te cuenta a ti? A ella no le contaba nada, por eso me decía que yo era mitotera. Entonces, dice, ¿por qué la gente te cuenta todo a ti? En ese tiempo yo no sabía que ya Dios a mí me estaba preparando para algo. Era para que yo aconsejara, diera ese consejo, pero que viniera de Dios, que fuera con sabiduría. Y, y ahora lo entiendo. La sabiduría no te la va a dar el mundo, la sabiduría no te la va a dar la psicología, la sabiduría no te la va a dar la astrología, que muchos se ponen a consultar los horóscopos. La sabiduría no viene del mundo, la sabiduría solo viene en ese libro que se llama Biblia, donde viene todo, es nuestro manual. Si nosotros nos dejamos guiar por ese manual, nuestra vida fuera otra, pero pasamos por tanto sufrimiento, por necios, por rebeldes. Pero ahora mi vida ha cambiado y puedo entender, puedo ver el favor de Dios en mi vida. Porque si Dios no hubiera tenido misericordia de mí, yo anduviera así como dije hace rato, muy mal. No estaría en las cosas de Dios y me hubiera desviado, me hubiera ido al mundo. Pero gracias a Dios que Él tuvo misericordia y a los 23 años fue cuando, a pesar de que yo no me había bautizado en el templo ese al que yo iba de niña, yo llegué aquí a Tijuana y ya para ese tiempo yo ya me había casado y ya había buscado, porque yo lo que quería que mi compañero o mi esposo en ese momento, él también fuera a la iglesia, que él buscara de Dios, que era lo que yo quería. Pero no era yo la que lo iba a cambiar. Muchas mujeres, incluso hasta ahorita, hace unos meses me encontré con una hermana cristiana que ella está a punto de casarse y así llegó y nos dijo que ella iba a cambiar a la persona con la que después de tantos años ahora ella se está casando. Se quería casar. Ahorita estamos esperando eso porque nosotros no somos los que vamos a cambiar a la persona que escogimos. La palabra es muy clara y dicen, como hace rato también dije, no te unas no te unas a yugo desigual con los incrédulos. ¿Y qué hacemos nosotros? Desobedecemos esa palabra y eso fue lo que me pasó a mí. Me uní a yugo desigual. Después yo dije, ok, voy a la iglesia y él ya va a cambiar y va a empezar a buscar de Dios. No fue así. Terminé teniendo 3 hijos. Gloria a Dios por mis hijos hermosos, muy sanos. La misericordia de Dios estuvo ahí conmigo. Los crié como madre soltera y Dios estuvo ahí porque ellos hasta ahorita son muy sanos. Y eso es lo que yo tengo que darle gracias a Dios porque me guardó. De eso, que a los 23 años, como les decía, fui, me bauticé, a pesar de que mi esposo en ese momento no quería saber nada de Dios, pero yo sabía en quién creía. Y no me interesó que él no quisiera saber nada de Dios. Yo fui y me bauticé, mi familia se rió de mí cuando yo empecé a cambiar mi manera de vestir, pues ya sabrán, ¿no? Que la hermanita y bueno, cosas.
Total de que empecé a cambiar cosas en mí, pero otra vez me bauticé y todo, pero me volví a alejar de las cosas de Dios. Ahí es cuando me comentaba antes de grabar que le dije, ¿qué es lo que pasó? Ahí llegamos al punto. Sí, Eso es lo que pasó cuando usted se alejó, ¿verdad? sí, me alejé y pasé un buen tiempo y estuve así, pero otra vez Dios buscándonos, ¿verdad? Y, y pues ya cuando eso pasó de que me divorcié, yo estaba pasando ese proceso tan duro porque tú te imaginas en tu cabeza que es con la persona que tú vas a vivir toda tu vida. Y yo pensaba, es el papá de mis hijos, yo aquí me quiero quedar, era lo que mi madre me había enseñado, que a pesar de lo que había vivido con mi padre, ella ahí estaba y ahí seguía a pesar de todo. Y era lo que yo tenía en mi cabeza, que yo tenía que quedarme ahí. Sufrí tanto por mi rebeldía de que yo creía que era la persona indicada. Y no me voy a detener ahí en explicar todo lo que yo pasé, pero fue muy cruel, de pesar casi más de 90 kilos, llegué a pesar 60 kilos, no comía, solo lloraba. Yo tenía que trabajar para proveer para mis hijos. Y ahí llegó una persona y a mí me habló él sabía esa persona que yo conocía de las cosas de Dios, pero que me había alejado. Y me invitó con su esposa y sus hijos. Recuerdo que en un solo carro nos llevaban, yo tenía mis 3 hijos y él tenía creo que 2 hijos, y no importándole que si la policía nos iba a parar o lo que fuera, él nos llevaba a la iglesia. Y ahí es, hermana, perdón, ahí es cuando usted regresa con Dios. Todavía no, Todavía no. ahí todavía no. Yo regresé ahí que en ese momento empecé a ir. ¿Por qué? Porque yo estaba pasando por ese divorcio y y pues yo empecé, uno cuando está pasando por situaciones es cuando más tú te acercas a Dios, buscas de Dios. Es como Bueno, comentábamos, hermana, que hasta el incrédulo, sí, cuando pasa por situaciones, es cuando busca a ya, y Dios. hay unos que no, pues es cuando ya se van, que a otras cosas, ¿no? Buscan otro, pero nosotros que, ¿verdad? Gracias a Dios que Él Gloria a nos Dios. ha traído, ¿verdad? Este, regresé, me fui a esa congregación y no por hablar aquí, pero es también bueno hablarlo porque yo me fui de esa congregación porque era una congregación muy materialista. En ese tiempo yo proveía para mis hijos, no ganaba mucho. Y yo veía cómo se jugaban carreras para decir yo tengo el mejor carro, la mejor casa. Y yo dije, sabes que yo me voy de aquí, yo no puedo seguir en esta congregación. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, al momento de nosotros demostrar qué es lo que profesamos, cómo llegamos a la congregación, cómo nos mostramos a las nuevas almas que llegan buscando de Dios a nuestra iglesia, porque eso dice mucho para que nosotros nos comprometamos al momento de que uno llega con la necesidad. Y recuerdo que una mujer muy sabia es lo que tengo que agradecer de esa congregación que me dijo, me escuchó, yo lloré, duré como 2 horas llorando, contándole todo lo que había pasado, que no lo voy a contar aquí porque no quiero, tomar mucho tiempo. Puso un sillón, o más bien estaba ese sillón ahí, y me dijo: "Párate aquí". Me paró enfrente del sillón, y solo fue tan simple que me dijo: "Aquí está tu esposo y aquí está Dios. ¿A quién sentaste en ese sillón?". Qué importante es a quién nosotros le damos todo ese tiempo que a veces lo desperdiciamos en otras cosas que no son las cosas de Dios. Precisamente yo estaba parada frente a ese sillón, a punto de decir a quién había sentado yo en ese sillón. Y pensé, y dije, claro que a Dios no, porque si yo hubiera sentado a Dios ahí, no estuviera como estoy en ese Si no hubiera momento. pasado esta situación. No. Sí. Y rápido volteo y veo a la muchacha, una hermana, le digo, pues a mi esposo. Ahí estaba la respuesta de lo que
yo había hecho mal. Nosotros no tenemos que poner a nuestro esposo antes que a Dios. Es primeramente Dios. Y bueno, ya pasando de ahí, ya yo me fui de esa congregación y llegué a otra congregación pequeña. Y en esa congregación estuve un tiempo, llevaba a mis hijos también, a las 2 me tocó llevarlos. Esa congregación, el pastor se fue de ahí y era la que me quedaba cerca donde yo vivía. Y yo trataba como de economizar, porque pues no era mucho lo que me pagaban y yo decía, no puedo ir más lejos a donde ellos se habían ido. Dejé de ir ahí, me esperé por un tiempo y cometo el error y me vuelvo a casar con otro católico. Según católico, se llamaba católico, pero no profesaba el catolicismo. Y todo fue un proceso. No voy a contar toda esa historia, pero ahí fue cuando vino el divorcio de esa otra persona, cuando yo pasé otra vez por ese proceso, porque yo estaba sufriendo, pero por mi niña. Ya no lloraba tanto por ese hombre del que yo me había separado. Y viene, yo llegué del trabajo y vino una vocecita aquí. Recuerdo que vino esa vocecita y me decía, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Lo escuché una vez, lo escuché 2 veces y yo seguía afanada en mis cosas. Tuvo que pasar 6 o 7 veces que el Señor me pusiera ese versículo en mi mente, en mi conciencia, y yo solita lo fui desmenuzando, como muchos estudiosos de la Biblia nos dicen. Si tú estás leyendo un versículo, eh, hay que desmenuzarlo. Y yo empecé, si el Señor me está diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios. Me estás diciendo que te busque primero a ti, Señor. Y así me fui, repitiendo el versículo, hasta que dije, Señor, tú me estás diciendo que te busque, pues eso voy a hacer. Y agarré mi mochilita, puse mi Biblia, puse mi cuaderno de notas y me fui. Yo ya no falté eran los martes la oración, no falté a la oración, no falté a los servicios, porque para mí era muy fácil decir, se llegó el día viernes, yo estoy cansada, me voy a ir a Tijuana, voy a ver a mis papás, voy a ver a mi hija, porque mi hija la mayor está en Tijuana. Y yo decía, me voy a ir para allá. Era muy fácil dejar las cosas de Dios y, y decir, estoy cansada y me voy a ir a ver a mi familia. A veces y escuchamos hermanos que ponen ese pretexto de decir, también debo convivir con mi familia. Sí es cierto, debemos convivir con la familia, pero no cada viernes, no cada que se nos pone no ir a la iglesia tan fácilmente. La palabra de Dios dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Amén. Y se nos hace tan fácil decir, ay, mira, ahora me salió algo por hacer y no voy a ir. No lo hagamos como consejo, ¿verdad? No hagamos eso porque nos desviamos del camino y del propósito, de los propósitos de Dios, de lo que Él tiene para nosotros. Y a mí se me hacía muy fácil hacer eso, pues desde que vino el versículo de que buscara primero el reino de Dios y su justicia y lo demás iba a ser añadido, a partir de ahí sí regresé con mi familia para decirles, ustedes son mi familia, pero yo tengo una familia en Dios, una familia cristiana, que ellos buscan lo mismo que yo busco. Y yo he encontrado paz, he encontrado amor ahí y he encontrado lo que yo quiero para mi vida. Y no voy a dejar de verlos a ustedes, pero tengo que hacer un cambio en mi vida. Ya no voy a estar tanto tiempo viniendo aquí con ustedes. Y al principio fue muy tremendo porque pues ellos dicen, pero ¿cómo? Se empiezan a buscar, ¿no? Decir, ay, mira, que ya nomás quieres estar allá y no vienes ni a vernos.
ya a mí ya no me interesó, yo no hice caso de eso y sí, ellos ya saben, respetan ahora en la actualidad, respetan que yo les diga, oh, mira, tengo un compromiso o voy a salir a tal hora de la iglesia, en ese horario ya nos vemos para cualquier evento que vaya a ver con la familia. Es diferente. Entonces, ellos respetaron eso y así fue como ya me comprometí verdaderamente Con Dios. con Dios en ese tiempo, ya en mi segundo divorcio. Y, y fue cuando empecé a leer más, a buscar más, empecé a ir a congresos de mujeres, empecé a relacionarme en las células, a ir a, no me perdía ya como los cafecitos o las reuniones como tenemos en nuestra congregación, Mujeres de Fe. Mm, Solamente que yo me sienta mal, que eso ha empezado a pasar desde el año pasado para acá, que es otra parte de mi testimonio, que yo he empezado a sentir eso, pero sé que Dios me ha ido llevando a otro nivel de espiritualidad. Y por eso sé que han pasado cosas en mi vida del año pasado y lo que va de este año, pero tengo confianza en Dios. Él ha tenido precaución de mi vida desde niña y si bien yo pasé por esas situaciones, no cuestiono a Dios por todo lo que yo pasé. Es la gran diferencia porque conozco personas que le echan la culpa a Dios por cosas que han vivido en su vida y se alejan de Dios en vez de acercarse. Si yo dijera, ah, mira, pues, ¿por qué permitiste que yo sufriera esas violaciones? ¿Por qué permitiste que yo pasara por esos divorcios? Yo no cuestiono a Dios. Yo ahora entiendo que fue un proceso por el que Él me llevó y tal vez por mi carácter, tengo un carácter muy fuerte, yo me hubiera desviado y hubiera buscado más, porque en aquellos ayeres, voy a decir, me interesaba más como había sido una niña que venía de pueblo, que no lo habíamos tenido todo, habíamos tenido lo indispensable para vivir, como que yo quería trabajar, trabajar para hacer, hacer, hacer y salir adelante. Y eso era lo que yo tenía en mi cabeza, pero ya buscando de Dios y estudiando su palabra y con todo lo que ahora Dios con su Espíritu Santo ha redarguido en mí, ya mi pensamiento es diferente, ya no estoy nada más pensando, incluso yo desde el 2019 no trabajo. Ese es otro testimonio para la gloria de Dios, que es una palabra que a mí se me dio y me dijo, es una pastora que me dijo, el Señor te va a sacar de trabajar y voy a ser bien honesta y voy a decir lo que yo pensé. Esta vieja está loca. Así lo pensé. ¿Y por qué? Porque yo era la que proveía para mis hijos, yo era la cabeza de familia y ¿cómo el Señor me iba a sacar de trabajar? En mi humanidad pensaba que yo tenía que seguir trabajando, trabajando, trabajando y yo tenía que proveer para mis hijos y para mí. Y eso pasó como yo creo que unos 6 meses y vuelvo a caer en el altar yo de rodillas y llega esa pastora y me dice, yo te tengo que decir esto, me dice, porque si no, luego yo no puedo dormir. Y yo estaba hincada en el altar y llega ella y me dice, el Señor me dice otra vez que te va a sacar de trabajar. Pues ya no pensé lo que había pensado la primera vez, que dije que estaba loca, Ya había un ¿verdad? crecimiento Ya dije, espiritual, ¿verdad? sí, ya era otra perspectiva, Sí, otro Dios había pensamiento. cambiado mi mente y yo ya dije, bueno, pues si el Señor está diciendo que me va a sacar de Abro los trabajar, brazos para recibir, ¿verdad? amén, pero y no te creas, en nuestra humanidad somos bien tremendos y sí, sí acepté la palabra y bueno, estaba entre que es así, ¿no? Entre que sí, que no, y pues yo seguí así, y pues seguía trabajando. Pero ya el Señor empezó a proveer, ya podía darme unas vacaciones, antes no podía hacerlo, no me Empezó alcanzaba a el ver el cambio. dinero, empecé yo a ver ese cambio, empecé a darme esas vacaciones. Pero pasó algo en mi vida que estuve a punto de cometer el tercer error, porque soy
tan humana, no voy a decir como decimos en Sinaloa, tan cabezona. Cometí el tercer error en creer que yo podría rehacer mi vida con un hombre inconverso. Dios fue tan sabio como es Él, que me hizo ver que no era ese el camino, que no era la persona que Él tenía para mí. Y fue cuando lo que había comentado anteriormente, que fue cuando yo me arrodillé. También quiero que las mujeres, si algo se les puede quedar de lo que yo he vivido, Dios ha puesto en mí que no necesito yo estar como gritándole, llorándole, suplicándole o hasta regañando a Dios para que Él me pueda dar algo a mí. Una vez lo comenté en la iglesia, Dios me llevó a como una manera que yo estaba parada, así, estaba parada y era como una burbujita. Y yo estaba orando a Dios, pero gritándole, gritándole, algo yo le estaba pidiendo. Y es como si el Espíritu Santo me hubiera tomado así y me puso en otra burbujita, en el mismo lugar, así como estar aquí y pasarme aquí. Y empecé a orar a Dios, pero adorándolo y pidiéndole, pero no de la manera desesperada que yo estaba. No sé si el Pidiéndole con Señor, amor. no sé si el Señor te está hablando, Junior. Ujú. Es bueno llorar, sí. Como cristianos nosotros podemos llorar todo lo que queramos, porque el Espíritu Santo ha hecho algo en nosotros que nos ha hecho más sensibles a su Espíritu, y por eso es que nos derramamos ante su presencia y cuando hablamos, Él puede tocarnos y nosotros podemos llorar. Y a veces critica a la gente y dice: "Ay, pero qué llorón", que no nos importe, que no les importa, hermanos, los que vayan a escuchar este testimonio. Lloren todo lo que quieran, llora, Junior, todo lo que quieras. Es una manera que yo explico que es como un vaso. Tú agarras un vaso y lo pones a la mitad de agua y lo dejas ahí, no lo muevas. Ese vaso va a ir como agarrando basurita o polvito, porque va entrando el polvito. Así es el Espíritu Santo en nuestras vidas, así es la palabra. Tú eres como un vaso donde la palabra va entrando. Esas lágrimas que van saliendo es Dios limpiándonos. Eso yo lo aprendí de una enseñanza que me dieron, que yo iba a ir sanando cada que yo iba derramando esas lágrimas. Y si tú vas a ir sanando, ¿qué vas a hacer? Llorar todo lo que quieras, así te critiquen o no te critiquen, tú llora todo lo que quieras. Entonces es bueno llorar, incluso pues ahorita, ¿verdad? Que yo recuerdo todo lo que he ido viviendo y pues claro, vuelves a llorar otra vez. ¿Y qué dice la palabra? Que lloremos con los que se lloran. Así que si te da por llorar por lo que yo diga, puedes llorar. Ay, hermana, y estuvo acá ahorita como el tema para allá, me estaba limpio, limpio. Dije, que no miren, pero Igual, los... no, pero lloren todo lo que quieran y no se preocupen, es Dios, es el Espíritu Santo haciendo esa obra en nosotros, esa limpieza que nosotros tenemos que hacer de todas esas heridas, así se sanan las cicatrices que a La uno le van purificación que Dios quedando, está haciendo. es la purificación que Dios está Amén. haciendo y, y es bueno, sacar eso. Y voy a decir algo que me pasó, y esto fue el año pasado, que yo no lo he platicado a nadie, yo creo mi esposo es el único que sabe. Me pasó algo que llegó un momento el año pasado que ya no podía llorar. No podía llorar cuando desde niña, si mi mamá, yo le pedía permiso para ir a algún lugar y ella no me quería dejar ir, yo iba y me tapaba con una cobija y lloraba y lloraba y lloraba y ahí se me quitaba el coraje de que ella no me dejaba ir. Y, y el año pasado, y en mi vida siempre ha sido así. Si alguna persona me ve mal, he sido cuando tú le sirves a Dios, somos muy atacados.
Y la gente siempre, el enemigo va a buscar usar a los que se dejen usar para atacarnos a nosotros como sus hijos. Si a Jesús lo atacaron, imagínense qué no pueden hacer con nosotros. Y entonces recuerdo que así yo siempre desde niña, cuando yo lloraba, yo sentía que ya podía respirar bien, ya me podía sentir bien. Y durante todos los procesos que he vivido, ha pasado lo mismo, o si alguien me trata mal o me ve de mala manera, o dice cosas que no son nada más por verme mi manera de hablar o mi manera de ser, a veces piensan cosas que uno es una persona mala o algo pues dicen cosas sin pensar o sin saber qué tiene uno en su corazón. Y lloro y eso se me pasa y yo puedo seguir mi vida. No pasa nada, no soy de guardar rencor a nadie, pero el año pasado sí. Fueron unas cosas que me pasaron que yo ya no podía llorar. Y pues no me quiero extender mucho, pero pasé por 3 biopsias que me hicieron a mí, y para que me dijeran, gracias a Dios, que no tenía nada, que no habían encontrado, algo malo, pero tuvieron que pasar 3 biopsias y fue muy tremendo para mí, pero en el proceso Dios me mostró que era Él trabajando en el asunto, porque yo siempre he sido una mujer muy fuerte, una mujer que no ha sido enfermiza. Entonces, yo veo a alguien que se enferma y yo digo, pues ora a Dios, o haz esto. Soy muy de aconsejar a las personas, pero creo que Dios me hizo entender que somos frágiles y solamente Él sabe por qué nos lleva por esos valles. Y gloria a Dios por esos valles, porque por esos valles somos las personas que ahora somos en Él. Porque si no hubiera pasado por todo eso, yo creo que yo no lo hubiera buscado y hubiera seguido igual, pensando en hacer las cosas por mí misma, pensando que yo iba a salir adelante sin Él y, y escogiendo mal porque escogí mal. Pero lo que más me, eso fue lo que más marcó mi vida, de que yo me fui por ese camino, que no llegué a la drogadicción y al alcoholismo, pero sí llegué a escoger estas personas que no deberían de haber estado en mi vida si yo verdaderamente me hubiera consagrado a las cosas de Dios. Y al final, ya cuando yo verdaderamente me consagré a las cosas de Dios, fue cuando Dios hizo su obra en mí, de decir, que más bien fue cuando yo me arrodillé y que ya había pasado por todos esos procesos. Fue tan sencilla mi oración que le dije: Señor, yo estoy joven, pero cuando yo esté viejita, yo no quiero estar sola. Mis hijos se van a ir y me gustaría tener un compañero, un viejito a mi lado. Y así fue mi oración, tan sencilla, tan simple. Esto fue en enero del 2018. En marzo yo tenía un viaje a Sinaloa y en abril tenía un viaje a Morelia, Michoacán. Ya tenía mis boletos comprados, pero ese enero, que yo había estado desde diciembre muy mala, 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 y me fui todas las vacaciones de diciembre me fui a casa de mis papás y estuve leyendo la Biblia, estuve leyendo la palabra y más pasaba encerrada en la recámara que me dieron para que me quedara. Y y recuerdo que dije: "Pues ya, yo ya compré los tickets para irme, los boletos, pues voy a hacer el viaje, pues, ¿quién no va a hacer, verdad? ¿Quién no le gusta irse de viaje?". Le dije: "Voy a ir". Justamente en esos viajes pude ver lo que a mí no me convenía de esa persona a la que yo pensaba que que yo podía rehacer mi vida con esa persona. Y Dios me mostró en ese momento que no podía ser.
Me fui al aeropuerto y ahí en el aeropuerto no me importó. Yo me recargué en mi maleta, lloré todo lo que pude llorar porque yo ya me hacía con esa persona. Y me humillé ante Dios. Y pues, ¿quién no se va a sentir mal de estar pasando por eso, de que algo que tú te imaginabas en tu cabeza que ahí te ibas a quedar con esa persona y no ser, ya más bien no sé si ya era mi capricho, pero yo estaba llore y llore y llore, pero ¿qué estaría diciendo Dios en ese momento? No, hija mía, aquí no, por este lado no va a ser. Me regresé a San Diego, ese fue en el aeropuerto de Morelia, me regresé a San Diego y eso era a principios de abril del 2018. Fue cuando hice esa oración de que le dije, Señor, yo no quiero estar sola. Justo pasaron 4 semanas, yo creo, de eso, y yo estaba en el trabajo, regresé a trabajar y me llega una solicitud en Facebook, y yo tenía mi teléfono así, pues en mi trabajo, y no sé cómo yo volteo y veo el teléfono, pero como extrañada por esa campanita, el sonido de la campana. Extraño en mi teléfono porque no es muy común que a mí no tengo tantos amigos en Facebook. No era muy común que a mí me mandaran esa solicitud y escuché ese ruidito y literal mi cuerpo se hizo así. Cuando yo agarré mi teléfono y lo veo, y era hermano Tony, el que me estaba pidiendo solicitud. Y como yo lo había conocido en el 2014 a él, y yo lo respetaba por quien él era espiritualmente, Amén. por quién es él en Dios, y yo le hablaba de usted porque pues yo sentía que él era más mayor que yo y sabía quién era en Dios y yo decía yo, pues es un respeto que yo le tenía Sí. por como yo lo veía, no pasaba más allá y créanme, soy bien honesta, no me pasó ni por nada que él iba a ser mi esposo. Para los que están viendo, perdón, hermana. El hermano Sí, Tony dio su testimonio la semana pasada, ¿verdad? La sí. semana pasada. Así que el que no lo haya visto, lo vamos a dejar en los comentarios, el link. Y es el esposo de ella. Se regresen a ver lo que él Sí, lo que él comentó. comentó, que también lo menciona. Sí, entonces recuerdo que me mandó solicitud y pues así se me fue. Pero algo bien curioso, porque a mi mente se me vino, me va a poner a estudiar. Y en ese tiempo dije yo, ¿como quién es él para ponerme a estudiar? Ni de mi casa, ni de ¿Es lo mi primero que sangre, pensó? ni de mi familia. Sí, dije, ni de mi casa, ni de mi sangre, ni de mi familia. Y con lo rebelde que yo era, voy a decir era, dije, ¿cómo que me va a poner a estudiar? Sí, en mi humanidad, yo decía, ¿por qué pensé eso? Y por Tienen que ver el años, testimonio para que vean por qué sí, dice eso de estudiar. por años estuve pensando, ¿por qué pensé que me va a poner a estudiar? Pues, era él para o qué parte, en ese tiempo yo no sabía qué parte tan importante iba a formar en mi vida para que él me pusiera a estudiar. Sí, yo ya era muy estudiosa, ¿verdad? Porque, pues, con todo lo que ya había pasado, yo, me consagré para Dios, pero fue antes de que yo conociera al hermano Tony. Dios ya me estaba preparando para ese siervo que me iba a confiar después. Y, bueno, pregunté a varias personas, nunca alguien así de que me hubiera mandado un pretendiente o algo así, que me hubiera mandado una solicitud, porque en aquel tiempo no se usaba el Facebook, cuando yo pude haber andado de novia. Era la primera vez, y luego que fuera él, para mí era algo grande ser él. Llego y le digo a la que era mi pastora en ese momento, y le digo, yo no le decía pastora, le decía Becky, tenía mucha confianza con ella, y le digo: "Becky, el hermano Tony me mandó solicitud en el Facebook".
Y ella estaba sentada así como estoy yo y se queda viéndome bien seria, pero como que si yo le hubiera dicho algo muy mal. Y yo dije, híjole, a lo mejor no debía haberle dicho. Y luego me dice ella, tú le gustas, bien seria. Ay, y ya me empecé a reír yo y le dije, no, le digo, Quise ¿cómo mucha te pones? confianza. Sí, dije, ¿cómo te pones a pensar eso? Le dije, el hermano Tony, no, 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 me dijo, él no es de esos, él no le va a mandar solicitud a cualquiera y tú le gustas. Y pues ya así como que me quedé. Pero antes de esto, en enero del 2018, que yo estaba así tirada, arrodillada, orando a Dios, que le dije que quería ese compañero, por una semana después de que yo hice esa oración, cada que yo me arrodillaba ahí, se me venía a la mente el hermano Tony. Oh my God. Pero yo decía, ¿por qué él? ¿Y por qué él? Y Señor, tú no me estarás diciendo que es él, pero yo en mi humanidad y como mujer, yo no iba allá, yo no tenía ni su número, yo no sabía él dónde vivía, dónde trabajaba, qué hacía. Nomás O lo sea, miraba en la iglesia, pues. en la iglesia nada más era la relación que yo pudiera decir que habíamos tenido, pero Sí. yo llegué y como a los 3 meses él se fue de la congregación a donde yo llegué. Y pasó una semana que se me venía a la mente, pero bien curioso porque yo nada más le hacía así, era un abrazo de hermanos, como de consuelo. Y pasó esa semana y en mi humanidad y como cabezona que soy, ¡pum!, se borró eso. Ya fue cuando yo vino la historia que ya te conté, que platiqué, que me fui de viaje, Sí, 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 hice todo lo que después. tenía que hacer, ya regresé, ¿sí? Este, y pues cuando me manda la solicitud, yo revisaba y el teléfono, pero ya nunca me volvió a mandar mensaje ni nada. Pero bien curioso, porque pasó una semana de que él me mandó la solicitud y yo me molesté, porque dije, ¿para qué me pidió solicitud? ¿Para estarme investigando? Oh, Porque si no me mandó que ese ni me ni dice un hola. mensaje, no, nada. Y entonces yo dije, ¿cómo que para qué? Pues dije yo, así, con esa, así como lo estoy diciendo, porque incluso en el video de nuestra boda él lo puso. Y dice que así, pues así dice en el video. Oh, Porque sí, porque yo es lo que así, yo dice. le platiqué Sí, después sí, cuando sí. ya empezamos a hablar lo que yo había pensado porque él ya no me mandó ningún mensaje ni Dice, nada. ahora me hablas. Sí. Y era un día viernes y por lo regular pues yo trabajaba de lunes a viernes, sábado y domingo descansaba. Y pues él estaba igual. Trabajaba ya ahorita ya se retiró, pero de lunes a viernes también él trabajaba. Yo estaba en la cocina, llegué del trabajo, me fui a la cocina a hacer de comer para mis hijos y todo. Y ahí fue donde empecé, pues o sea, ¿para qué me mandó la solicitud si no me iba a mandar? O sea, ¿qué quería saber? Y yo siempre cargaba mi teléfono en el sillón de la entrada y ahí tenía mi teléfono y voy y veo el teléfono y dije, ahorita lo voy a bloquear, es lo que pensé. Sí. Y cuando reviso, y otra vez mi cuerpo literal, pero ya mi cara se me puso como en enero. Esa semana bien me Sí, recordaba recordó que todo. yo ya estaba así. Él a mí no me había dicho que yo le gustaba, él no me había dicho que él quería algo conmigo, o sea, nada, Sí, simple sí, y sí. sencillamente por como todo se iba llevando, que era una persona tan seria, como me iba a mandar solicitud a mí, lo intuía que algo podía pasar, pero no tenía seguridad. Bueno, pues que me ponía en el mensaje que si me podía hablar. Ya ahí cuando yo ya vi, y yo dije, okey, pues, sí, porque, pues, yo ya estaba toda emocionada, ¿no? Sí, Que sí. que ya por fin me había tomado en cuenta. Y, y ya empezamos a hablar. No pasó mucho tiempo, cuando ya eso fue en mayo, para junio nosotros ya éramos novios. Para julio, él ya me había dado mi anillo de Wow. compromiso. Y nos casamos el 1 de septiembre. Todo Gloria fue a Dios. rápido, ha sido un proceso muy largo que a mí no me hubiera gustado contarlo yo sola, y quería que él estuviera aquí con nosotros, pero, pues bueno, se dio así y ahora, ¿qué les puedo decir? Estamos juntos sirviendo al Señor,
Después de todo lo que vivimos, él lo cuenta en su testimonio, lo que él vivió por su lado, lo que yo viví ahora, pues no conté todo lo que yo viví para hacer esto más corto, pero Dios ha hecho grandes cosas en mi vida. eh, Me ha sorprendido, como es el eslogan de este Amén. programa, Amén. con todo esto que yo les estoy diciendo después de que yo pensé que yo iba a salir adelante yo sola con mis hijos. No fue así. Pude yo terminar bien con mi trabajo y qué fue lo primero que me dijo a él ahora, mi esposo, me dijo, tú dice, como gustes. Si tú quieres seguir trabajando o no quieres seguir trabajando, es decisión tuya, pero para mí se me haría mejor que ya no trabajaras. Y yo había trabajado desde los 16 años. Yo dije, pues ya la palabra se me había dado que el Señor me iba a sacar de trabajar y yo dije, lo tomo, pero sí le dije todavía, ¿verdad? Le dije, ¿sabes qué? Dame un año porque mis hijos dependen de mí. Tenía 2 hijos, uno en el colegio, la otra en la universidad. Y pues le dije, yo pues tengo que seguir supliendo para ellos, Amén. dame un año para que ellos se acomoden y ya. Y entonces ya dejo yo de trabajar y pues así pasó. Dejé en el 2019 de trabajar como el Señor me lo había dicho que yo iba a dejar de, que Él me iba a Un sacar de año después, trabajar. ¿no? Eso fue, sí, dejé de Sí. trabajar un año después. eh, y pues ahora sigo aquí sirviendo a Dios, servimos los 2, Amén. ya como matrimonio, imperfectos todos, ¿verdad? Con nuestras cosas, pero ya no es como las otras relaciones, ese sufrimiento de con personas alcohólicas, drogadictas. Lo de nosotros ya es diferente porque sirviéndole a Dios, nosotros ya pues nosotros no tomamos, no hacemos todo lo que se hace en el mundo y era lo que buscábamos, tanto de su parte como de la mía, de estar con personas que profesaran nuestras mismas creencias y, y pues Dios es bueno, no nos cansemos de servirle a Él, de dejarnos guiar por Él con su palabra y crean que Dios nos habla a través de su palabra, en sueños, No sé. en visiones, en situaciones que A pasamos, través de otras a personas. través de otras personas. Sí. eh, Debemos buscar eso, buscar hacer esa conexión y no dejar pasar nada más así como yo que escuchaba los versículos y trataba de, como cuando pasó acerca de lo de mi vestimenta. Eh, Eso me pasó ya viviendo con el hermano Tony, que yo ya estaba en mi casa, dentro del closet. Él trabajaba ya durante la pandemia, trabajaba en la casa. Si bien yo trataba de no de andar tan así como, pues, como las mujeres del mundo, pero sí usaba pantalones y pues, de repente entré al closet y yo extendí mis skinny jeans, que a muchas mujeres nos encantan esos pantalones porque, pues, según nos dan forma, nos estilan la figura, pero la verdad es que, pues si nosotros los usamos tan pegados, pues qué es lo que estamos profesando o qué estamos dando a entender, ¿no? Es muy clara la palabra que nosotros debemos de tener cuidado con eso porque no debemos dar pie a la lujuria. Yo sé que cada quien se va a vestir como quiera, pero personalmente es lo que a mí me pasó. Yo dejé de usar esos pantalones porque el Espíritu Santo en ese closet vino y me habló. Y yo pensaba en si me ponía el pantalón o no me lo ponía y de repente viene la vocecita, igual como vino que buscara primeramente el reino de Dios, vino otra vez La la misma voz. vocecita, la Sí. misma vocecita y me dijo, no, no te lo pongas, porque tú tienes que ser ejemplo mío para esas mujeres allá afuera. Y en ese tiempo yo estaba muy dedicada a hablarle a las mujeres. Hacía cafecitos o compartía la palabra a mujeres y todo era mucho con las mujeres, con las mujeres. Y sé que esa palabra vino de Dios y me estaba preparando para eso. Si bien no voy a ser yo la que va a cambiar a las personas,
pero el Espíritu Santo puede hacer grandes cosas en esas mujeres Mm. viendo. Nosotras, dice la palabra, que nosotros como ancianos de lo que son las cosas de Dios, nosotros debemos ser ejemplo allá afuera para esas mujeres. Entonces, por algo me dijo esa vocecita, tú tienes que ser ejemplo mío para esas mujeres allá afuera. Yo lo tomé, lo hice mío y en el momento agarré unas bolsas de esas de la basura y empecé a poner mis pantalones ahí. Yo dije, hasta aquí yo te obedezco y eso es lo que he venido haciendo a partir de que yo me comprometí con las cosas de Dios, a obedecer nada más su palabra, dejarme guiar por su palabra. En mi vida he sufrido tanto como viene en la palabra de Dios, viene que no debemos hacer acepción de personas. Hay mucho eso de que se nos da por andar haciendo acepción de personas, tan solo por ver la condición, la manera en que se visten o porque son personas pobres o por su color de piel. Somos muy, muy dados a estar diciendo, ok, mira, a este sí me va a ayudar con esto, a este sí lo veo bien. O este no me va a ayudar, a este lo veo mal. No debemos ya como hijos de Dios hacer estas cosas porque la palabra es muy clara y dice, no debemos hacer acepción de personas. A mí me toca en nuestra congregación Templo de Alabanza, cuando me toca ser servidora, recibir a los hermanos. Y yo he comentado que lo mismo abrazo a quien sea, que si llega una hermana que apenas va llegando por primera vez, es el mismo abrazo que yo le voy a dar que a las hermanas que ya las he conocido por más tiempo, porque tenemos que tener cuidado de esas almas, de cómo las recibimos. Imagínense si nosotros estamos recibiéndolos y ponemos una cara fea. No está bien, debemos de tratar de buscar ese amor que Dios puede poner en nosotros, porque todos tenemos situaciones en nuestros hogares, en nuestras casas. Sí, a veces nos enojamos, pero cuando nosotros llegamos a nuestra congregación hay que venir con la mejor disponibilidad. Yo le digo a mi niña, la más chica, que es la que queda en casa, tiene 13 años. Le digo, mira, cuando tú vas a la iglesia, tú tienes que ir como que cuando te dicen, ay, mira, vamos a tener este party, ¿no? Como siempre te invitan, ay, que esta fiesta. ¿Y cómo vamos? Muy contentos porque, ay, sí, mira, vamos a ver a la familia o vamos a ver los amigos o vamos a disfrutar de tal o cual comida. Y así debemos llegar a nuestras iglesias, a nuestras Amén. congregaciones, a convivir con la iglesia, con esa felicidad. Ese es nuestra fiesta con el Señor. ¿Verdad que no vamos a llegar amargados a la fiesta con el Señor? No, hay que llegar contentos, dispuestos. No sabemos qué se va a presentar, quién va a llegar en necesidad y para atenderlo y demostrarle el amor que Dios ha puesto en nuestras vidas. Entonces es a lo que yo los invitaría que profesemos más ese amor y que hagamos más énfasis en seguir verdaderamente su palabra y pedir la sabiduría que viene de Dios. ¿Por qué? Porque antes que me decía mi hermana que a mí me contaban sus historias, ¿verdad? La gente, yo no tenía el conocimiento que tengo ahora de la palabra de Dios. ¿Cómo yo iba a dar ese consejo? No Sí. sabía que mi proceso Dios lo estaba utilizando y me estaba preparando para que yo ahora llevara y que compartiera con esas mujeres que yo me encuentro cuando van y me piden asesoría, cuando van a nuestra casa, cuando conocemos personas de la congregación que quieren asesoría en privado, que pueden, como matrimonio, pedir esa asesoría y que mi esposo y yo damos, o a veces como jóvenes que necesitan también. Desde ese punto podemos partir, de la sabiduría que viene de Dios, no de nuestra humanidad, y ayuda mucho el proceso que hayamos vivido. Esos procesos que lo que tú estés viviendo va a ser de una gran enseñanza para esa gente allá afuera, para esos Sí. varones allá afuera. Y sé que Dios tiene algo también para ti, Junior, y sé que en su momento él también lo va a hacer y tú estás Amén. aprendiendo tanto de lo que venimos y nosotros también compartimos aquí. Y pues me da mucho gusto. Yo te felicito por esto que estás haciendo
Y pues no te canses de servir a Dios. Él tiene la respuesta, solo en Él la encontramos. Y como dice una alabanza, solamente en Cristo, solamente en Él, Amén. y no debemos desviarnos, ¿verdad? Sí, hermana, muchas gracias por compartir su testimonio. A mí me gusta, lo bueno, antes de las preguntas que siempre hago antes de terminar, Sí, me gustaría recalcar que lo que yo he visto en su testimonio y en lo que yo miro en las personas que, gloria a Dios, me pone aquí sí, y en todo lo que estoy aprendiendo yo en este caminar, que Dios es el mismo, ¿verdad? Como dice su palabra, y todos tenemos que pasar un proceso. sí, La vida que Dios nos está dando es un proceso, pero ese proceso te va a llevar a Cristo. Y como dijimos antes de grabar, ¿cómo vas a venir a Dios? El proceso se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque Dios lo tiene. ujú. ¿Vas a venir a fuerzas o vas a venir porque tú quieres? De buena Sí, manera, de buena manera o a por las fuerzas. buenas o por las malas. Y pues le digo, si lo que yo estoy viendo en su testimonio, que cuando lo quiso hacer fuera de Dios, sufrió. Sí, Y ahora que lo hizo, obediente a Dios, está viendo los frutos, está viendo que las promesas se cumplen, está viendo que lo que usted le pidió, Dios lo escuchó y se lo dio. Está casada para la gloria de Dios, está feliz. Pues para mí ustedes son mis líderes, son parte de los líderes de míos. liderazgo. Sí, y yo los miro y para mí es un gozo verlos como matrimonio, verlos como es lo que uno quiere llegar. ¿Sí me entiende? Sí, Y para mí es una bendición que ustedes compartieron y que sigamos compartiendo y seguir siendo esa familia en Cristo, seguir siendo ese sí, cuerpo. Y ahora sí vienen las preguntas para cerrar, que son muy sí. buenas. Adelante. ¿Está lista? Sí, vamos a ver. Ok. Si estuviera la persona que fue antes usted, esa persona que, que no le hacía caso a Dios y estuviera aquí enfrente, ¿qué le podría decir usted a esa persona? Wow, que qué rebelde fui, pero que, ay, qué tremendo es esto. Ya ahorita como pienso, pues yo le diría que se dejara guiar por lo que es verdaderamente el Espíritu Santo, las cosas de Dios. En aquel tiempo no tenía ese conocimiento del Espíritu Santo, conocía algo, me decía que no debía hacer ciertas cosas, pero no tenía ese conocimiento que tengo del Espíritu Santo hoy. Y yo le diría eso: espérate, prepárate, porque viene Porque vienen cosas buenas, ¿verdad? lo mejor que va a pasar en Dios. Amén, amén. Y si la otra pregunta, si estuviera nuestro Señor Jesucristo enfrente de usted, Wow, yo creo que nadie soportaríamos y caeríamos rendidos a sus pies. Yo caería así como estoy ahorita como niña llorando ante Él, agradeciéndole, no cuestionándolo por todo lo que yo viví, porque no lo he visto cara a cara, pero lo he podido sentir y sé que Él es fiel y que Él existe, que es verdadero, como dice su palabra y como Él lo dijo, que Él era el camino, la verdad y la vida. Yo le creo y si yo lo tuviera enfrente, yo pienso que no soportaría y caería rendida, como dice otra alabanza, caería rendida a sus pies y lloraría, lloraría sin parar y lo abrazaría, lo tocaría y le diría gracias, gracias por ser tan bueno, por todo lo que Él significa en nuestras vidas. Es, Él es todo, amén, Él es todo y sin Él no somos nada. amén. Ay, hermana, pues mire, vamos a terminar este testimonio llorando y agradeciéndole a Dios Sí, lo por, que se dio. por todo lo que hace, todo lo que va a hacer y lo que está haciendo. Dios es Y bueno. pues Dios nos sorprendió, ya no tengo más palabras. Que Dios los Que bendiga. Dios nos Gracias a los bendiga. que están viendo y Dios nos sorprendió otra vez. Amén. Sorpréndeme, Señor.
promesas quiero estar.